A mí, yo debo decirles que para mí doña Julia fue una de las magistradas más valientes e independientes que pude conocer en la corte, y me tocó ver también cómo la atacaron muchas veces doña Julia, sin ninguna razón, solo por definir posiciones. Así que a mí nadie me tiene que decir si es una persona independiente o no. Doña Julia, unas preguntas que quiero hacerle para varios temas, casi que académicos. Creo que el año pasado estuve tratando de averiguar si ya había una resolución de la huelga del Poder Judicial del año 2017. ¿Usted tiene idea si ese tema fue resuelto a nivel del Poder Judicial? Recordemos que la competencia la tenían los juzgados a los que se les presentó las gestiones de calificación de huelga. Y lamentablemente el histórico que me pasó a mí cuando sacaron de contexto un tema, un chat, teníamos un chat, y aquí si me permite hacer rápidamente una síntesis. ¿Qué pasó? Cuando estábamos en la reforma procesal laboral, se termina al año, ya exitoso el primer año, donde podíamos ver los resultados esperados, pero entonces se nos acaba la plata para capacitaciones. Entonces, en el cierre con las representantes de los diferentes juzgados les dije, ¿qué les parece una idea? Si utilizamos la tecnología, usamos un chat, seguimos orientándoles recordemos que era reforma procesal laboral, no eran temas de fondo. Bueno, pues ¿qué ocurre? Entonces, en ese momento histórico, yo tenía a la población, yo creo que a veces no sé si porque vieja o porque me creen, pero me seguían y me confiaban en mí. ¿Qué pasaba? Por la experiencia mía, yo les podía, y así como les hablo a ustedes me conocen, doña Marta, así ha sido siempre. Entonces, fue muy bonito porque se veía una motivación. Doña Julia, qué pena, pero nos quedan 8 minutos. Si tal vez ustedes nos pudiera ayudar a verificar efectivamente si hay una resolución final. Lo que yo supe es que todos los juzgados, los tribunales rebotaban con el tema porque decían que había conflicto de interés, y hasta donde yo supe nunca se resolvió, y a la fecha. Si nos pudiera ayudar con eso. Doña Julia, y otro tema que a mí me interesa saber, ¿cuál es la jornada laboral de un magistrado? ¿Es una jornada de 8 horas o de 12 horas? Vamos a ver, estaríamos dentro de los supuestos del 143, pero déjenme decirle que de lo que yo he visto, ningún magistrado o magistrada trabaja solo 12 horas. Normalmente trabaja más que eso, igual que los jueces y juezas. Para poder sacar la producción que se les exige, normalmente trabajan más. Muchas gracias, doña Julia. Ese es para el tema de jornadas 4-3. Eso me parece fabuloso. Y doña Julia, en materia de comisiones, y si además hay temas de universidad, ¿cuántas horas laborales tiene usted al día? Súper interesante. Bueno, yo ni las cuento. Solo sé que debo cumplir en ambos sectores, porque me apasiona la docencia y porque el trabajo lo que tengo que tener al día. Y yo no escatimo en tiempo de trabajo. Muchas gracias. Yo, bueno, que tuve la oportunidad de estar en el Poder Judicial y fue de verdad una oportunidad muy valiosa. Comparto con usted lo señalado en cuanto a los letrados, y eso demuestra que la Sala Constitucional también se equivoca, y lamentable que Corte Plena arrastre la equivocación, porque sí hay una discriminación. Yo creo, y siguiendo un poco la línea de lo que decía don José María Villalta, que la Corte ha fallado en un tema fundamental: no valora la complejidad de los procesos. Cuando yo estuve en la Corte, sí, los números, y también sé el estrés que generaba muchas veces llegar a cumplir esos números. Pero yo creo que la Corte tiene una deuda en tema de valorar en esas evaluaciones de números la complejidad de los casos, y algo que siempre me ha llamado la atención: las nulidades de sentencias no se registran, y eso le sale muy caro al país. De hecho, me acuerdo en algún momento que llegó a Corte Plena, y siguen llegando, supongo, una sanción a una jueza, y ni siquiera era jueza 5, era como jueza 1 o 2 o 3, no me acuerdo, que le habían anulado, creo que eran 3 veces una sentencia,
de pensiones alimentarias. Y la sanción fue mínima, tal vez 2, 3 días. Y eso de verdad no ayuda para una justicia pronta y cumplida. Más bien se vuelve como una alcahuetería. Doña Julia, una pregunta, y esto va referido al tema de pensiones. En el caso particular suyo, ¿usted tiene su pensión aprobada en el Poder Judicial? Sí, señora, desde el 2007. ¿Y el resto de los magistrados, supongo que los que cumplieron requisitos al 2017 también hicieron el trámite para que se les reconociera su pensión? No podría dar razón, tal vez sería bueno que les consulten. Sí, vamos a hacer eso, voy a consultarlo. Muchísimas gracias, doña Julia. En ese sentido, en el tema de el uso de recursos por parte del Poder Judicial, a mí me llama mucho la atención que el edificio que se construyó, la Torre Judicial, iba a ser el edificio para la Sala Constitucional. Y curiosamente me parece que dentro del portafolio fue uno de los edificios que se construyó con mayor rapidez. Sin embargo, el edificio del OIJ sigue sin construirse a pesar de que tienen terreno. ¿Se ha valorado de alguna forma que, siendo que el tema de la seguridad nacional debería ser un tema fundamental, no se ha analizado por Corte Plena darle prioridad al edificio del OIJ, no esperando a que ellos tengan los recursos, sino tomando de otros edificios que tampoco reúnen y tienen los recursos para que al menos uno de ellos tenga un edificio de una forma más pronta? Porque esperando a que llegue a tener todo lo que requiere, a mí me parece que vamos a seguir pagando millones, me parece que son 1.200 millones al año que paga el OIJ en alquileres, y a mí me parece que incluso hay edificios que no están en condiciones adecuadas para la labor que ellos realizan. ¿Se ha valorado eso de alguna manera? Vamos a ver, se lo puedo decir desde la perspectiva de mi trabajo en la Comisión de Construcciones. Como les decía antes, hicimos, a raíz de unos problemas que se dieron en el pasado, que había que ordenarnos en el tema de construcciones. Fue así como se generó el reglamento de construcciones. Yo les digo algo ahí en el informe sobre ese tema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fijar prioridades y cuáles son uno de los aspectos para las prioridades, los lugares donde más alquileres pagamos, porque eso se convierte. Y no solo eso, fíjense que tenemos un ejemplo que ya por dicha vamos bastante avanzados en el de Cañas. En Cañas no tenemos una sola oficina del Poder Judicial. Pero eso no es solo el problema de que estamos pagando alquileres, sino que ustedes si van a la fiscalía o si van al juzgado de pensiones o si van al juzgado laboral, no saben dónde, tienen que andar trasladándose por todo Cañas para poder encontrarlo. Eso es un obstáculo desde mi perspectiva y eso lo hemos señalado. Yo también en la Comisión de Construcciones he sido muy crítica sobre el tema. Hay que priorizar y en esa línea vamos. No se ha podido lograr tanto como desearíamos, pero yo creo que esto debería reflexionarlo el país como un todo, porque construir es una inversión, no es un gasto. ¿Por qué? Porque es una inversión también de cara a las personas usuarias para que lleguen a un solo lugar donde reciban todos los servicios. Y usted tocó el tema de la torre que se hizo al costado donde está el edificio de la Corte. Esa torre, cuando yo estaba todavía en la Comisión de la Jurisdicción Laboral, proyectamos que iba a ser el área familia y laboral, ahí todos en eso, para que todas las personas usuarias tuvieran un solo lugar. Es más, y también dónde llegar a plantear sus asuntos y dónde se les resolviera. Posteriormente entró la reforma del Código Procesal Civil y entonces se tomaron ellos mucho eso, entonces se quedó laboral y civil. ¿Qué pasó? En aquel entonces estaba doña Eva Camacho en la Comisión de Familia y ella cedió. Y yo no me opuse porque ella, por no pasarle, como dicen, por encima de ella, pero a mí me pareció que eso no era lo correcto, pero en fin, fue lo que se hizo. ¿Qué sí se ha optimizado? ¿Qué sí se logró? Evitar un montón de millones de pagos en alquileres donde teníamos esos servicios. Entonces sí fue
muy oportuno. Sí fue digámoslo así, una inversión país y no un gasto. Toda construcción. Tenemos lo de la sala constitucional, que eso tiene que resolverse sí o sí. Ya tenemos el terreno que es diagonal ahí para hacer la sala constitucional. Ya se nos acabó el tiempo. Compañeros, no sé si ustedes quieren hacer una ronda más. Ya estamos, es que hoy podíamos llegar hasta las 11 de la noche, pero no los voy a maltratar, porque si no me acusan de acoso laboral. 2 minutos, yo también tengo alguna, entonces 2 minutos y los que quieran se apuntan, pues doña Julia tiene que descansar.